Hola, soy Lara Asmati, de nuevo con vosotros. Se está convirtiendo en hábito esto de hablar por las noches. Si me veis cara de cansada, es que me estoy dando mucha caña con el deporte. Y si me veis trasquilones, es que cuando se me mete un pelo en el ojo, cojo la tijera del pescado y me lo corto. Bueno, hoy voy a hablar de un tema, no sé, para los que seáis más mayorcitos, quizás os suene, que son los inquietos 60, los años 60. Voy a hablar desde un punto de vista arquitectónico, pero indudablemente la arquitectura es fiel reflejo de todo lo que le rodea, porque es arte, no siempre, como todo arte, ¿no? Y entonces os voy a hablar primero de lo que está pasando en este momento, en el contexto histórico. Ya sabéis que los hijos de los que han hecho la guerra son los que se rebelan, ¿no? Porque dicen que realmente la única forma de democracia que tenemos, de pseudo democracia, son las votaciones cada 4 años. Y entonces tiran piedras contra su propio tejado. Estoy hablando de Occidente. Los jóvenes, los estudiantes están hasta las narices de lo que está ocurriendo, de lo que está ocurriendo en Vietnam, de lo que está ocurriendo también con la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, con las minorías, la gente de color, está Martin Luther King. Y bueno, todo eso hace que esta década sea muy interesante porque hay muchísimas reivindicaciones y bueno, pasan muchísimas cosas y eso se traduce en arte. O sea, la gente no es indiferente a todo lo que está pasando. Pero mira, si eso pasa en Occidente, o sea, desde Berkeley a la Sorbona, en la zona oriental, me refiero en los países del este, ya sabéis que en esta época todavía hay una división entre, o sea, hay una guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, las dos potencias. Entonces, ya sabéis que está la primavera de Praga, donde hay una reivindicación de libertad de expresión, de un socialismo de rostro más humano, etcétera. Y bueno, y cómo no, pues los pobres son invadidos por sus vecinos, por polacos, por ejércitos búlgaros, por ejército de la República Democrática Alemana, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas crean unas tensiones que siempre hay miedo a una tercera guerra mundial porque cada vez están muchísimo más sofisticadas las armas. Y bueno, os puedo contar un poquitín lo que está pasando en este contexto. Mirad, de vez en cuando tengo que mirar las fechas. Se independizan 17 países africanos. A mí eso me parece una pamplina, no por nada, sino porque ahora no necesita la metrópoli tener ejército allí en las colonias, ahora simplemente tienen las corporaciones que son peores, que contaminan, dejan hecho un desastre, no contratan a la gente de alrededor, etcétera, etcétera. Realmente África se la reparten corporaciones que se quedan casi siempre con sus recursos naturales y les dejan la inmundicia allí a la pobre gente. Pues aquí estoy yo haciendo política al MITI. Bueno, ya sabéis que el overkill entre Estados Unidos, la lucha por el armamento entre Estados Unidos y la Unión Soviética es tan fuerte y tan inquietante que a todo el mundo le inquieta ese equilibrio, se supone atómico, pero bueno, se hace también una conferencia de desarme en Ginebra, creo, donde van 10 potencias. También ¿cómo se dice? Se erige, estoy hablando de la década de los 60, esto es eje sincrónico diacrónico, se erige el muro de Berlín en la parte oriental y en la parte occidental. Yo tenía un conocido mío que vivía y me contaba horrores, que de mi edad. Y dice que vivía allí pegada al muro. Vamos, vivía en la parte de aquí, en la parte democrática, pero dice que había muchísimas muertes de gente joven, etcétera. Bueno, aparece la píldora anticonceptiva, ya sabéis, que tampoco es tanta libertad sexual la que da, porque realmente la libertad a las mujeres no lo da la cuenta corriente, con perdón, que me estoy oyendo y le siente mal, pero es así. La píldora, pues vale, te puedes quedar más o menos. Nuestras abuelas también sabían sus cosas para no quedarse embarazadas, pero bueno, supone un progreso. Después con el tiempo se ve que provoca también, si te lo tomas mucho tiempo, puede provocar problemas en el hígado irreversibles, o sea, son peligrosillas porque son estrógenos. En fin, muere Gary Cooper, como no, tengo que contaros mis temas cinematográficos. Me reprimo de contar más. Está ¿cómo se llama? La crisis de los misiles en Cuba, la muerte de Marilyn Monroe, que ya lo he dicho también, Al-Fatah, Arafat,
sabéis que está también la guerra de los 6 días con Israel, porque los israelíes dicen somos 2 millones y ellos 250. Y yo digo, sí, hombre, pero vosotros tenéis armamento de última generación y estos pobreticos están como pueden, aparte que os quedáis con lo suyo. En fin, hay una movilización por Abu Simbel que se va a hacer en la presa de Asuán. Allí he estado una semana en la presa, no, 10 días creo, en la presa, y había habido un atentado y estaba sola en un barco, en un crucero, íbamos desde Alejandría hasta arriba. Ya lo que teníamos al lado era el otro país, que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, que significa en árabe tierra de negro. Bueno, pues es lo que separa esa presa. Y la verdad que es una preciosidad, es un lago. Y bueno, íbamos por el desierto y hacíamos visitas. Entonces el cocinero nos decía, ¿qué queréis? ¿Queréis que pesquemos en el lago? Decía mi marido, no, que los peces de lago son muy feos, son de barro. Y yo decía, sí, pesca, que pesca. Y me enseñaba, mira, hemos pescado esto, lo otro, y comíamos eso, teníamos 36 personas a nuestro servicio, la pareja francesa y nosotros, porque hubo un atentado grande, y nosotros íbamos a hacer un tour largo por allí, por Egipto, y nos dijeron que nos devolvían el dinero, y dijimos nosotros, ¿qué va, hombre? No, a nosotros no, nosotros tenemos pintamoros, no nos van a hacer nada. Y los franceses dijeron lo mismo, y nos pusieron escolta a ellos y a nosotros, que eran niños que hacían el servicio militar, y los políticos se dormían. Digo yo, mira, nuestra escolta, que tiene 17, 18 años, se dormían en todas las esquinas, estaban muertos de sueño. Fue un viaje precioso. Yo andaba por el desierto y me decían, pues esos son los zapatos, que hay serpiente venenosa. Y como nos tomaban mucho el pelo al extranjero, dije, Dios, serpiente venenosa. Y me sacaron alguna vez y dije yo, vale, que me pongo los zapatos, en fin, voy a seguir, por favor. Hay reivindicaciones, que ves que soy una maruja, cuento las cosas que dicen mis niñas. Hay reivindicación de la guerra de Vietnam. Bueno, está lo de Abu Simbel. Mira, cuando pusieron Abu Simbel, resulta que los egipcios, aparte de arquitectura, tenían cálculos también astronómicos, y lo digo porque estuve allí ese día, y entonces me parece que es el 28 de febrero, no sé cuántos años, resulta que Ramsés se sienta, estaba en el barco y me dijo, hay que levantarse a las 7 para que sentarse al lado de Ramsés. Se puso al lado de Isi o Siri. Oye, mi gato, cuando me pongo a hablar con el teléfono se ponen de los nervios. Y entonces entra el sol, solamente ese día, y lo ilumina a él, por supuesto, Ramsés, hijo de Seti. Y entonces, pues había que estar allí Y cuando pusieron a Abu Simbel, no la pusieron con la buena orientación. Abu Simbel son toneladas. Entonces tuvieron que coger otra vez a Abu Simbel, que la salvaron de la inundación de esta presa, tuvieron que coger otra vez a Abu Simbel, moverla y ponerla en la orientación adecuada para cuando llegara el solsticio, que entrara la luz, que tal más. Yo me quedé alucinando, de verdad. Así todo, los pobres nubios los desplazaron, estuve en poblados nubios, así todo, nosotros nos trajimos cosas por ayudar, pero así todo, muchos templos se quedaron inundados, porque ellos eran el ejército del sur, que todos los años le ofrecían mujeres y le ofrecían lingotes de oro al faraón. Realmente Abu Simbel lo que hace es la función propagandística del arte, que son el faraón, que se le nota la nariz ancha, porque muchos de ellos eran mestizos o eran gente de color, pero no tenía ningún problema, era el faraón, era el que mandaba. Pero claro, estaba el ejército del norte y el ejército del imperio del norte y el imperio del sur. Y el imperio del sur tiene muchísimas pirámides, ahí no me acuerdo cómo se llama el país que hay bajo de Egipto. Claro que no, como es peligroso, nadie va a verla. Se llama, bueno, no me acuerdo. Y que siempre están a la greña. Entonces, por donde pasa el río, hay unos campos fértiles maravillosos. Bueno, voy a ver si os cuento esto, porque estoy aquí de cháchara. Indira Gandhi llega al poder. He dicho lo de la guerra de Vietnam, que hay muchísimas pugnas en la guerra de los 6 días de los israelíes contra los pobres árabes que están alrededor, la muerte de Ernesto Guevara, el Che, que es el símbolo de la revolución para todos los jóvenes de la época, el primer trasplante de corazón que lo hace el doctor Barna en el Cabo Mirar. Es que mi padre estaba suscrito a Life y al National Geographic y tiene unas fotos maravillosas, me acuerdo de las fotos. Está también la muerte de Kennedy, que se me ha olvidado, por favor, en Dallas, y la muerte del otro Kennedy, los dos hermanos. Ay, sí, se me va. Y bueno, que Helbert von Karajan hace el primer ¿cómo se dice? Concierto de Salzburg, ya sabéis que es la tierra de Mozart. Bueno, y ¿qué puedo decir? Que también las tropas de
de Polonia, Bulgaria, como he dicho antes, ocupan la pobre primavera de Praga y que querían, o estaban reivindicando, porque en realidad, mira, lo que hay en los años 60, que eso se trasciende también en la arquitectura, es que la gente está cansada de autoritarismo, un autoritarismo que no sirve para nada, porque lo básico no lo tienen solucionado. Y todo eso se traduce en los países capitalistas y en los países socialistas. Entonces la primavera de Praga no es nada más que diciendo, mira, oiga, si tenemos que tener un sistema socialista, por favor, que tenga rostro humano, que podamos tener libertad de expresión, que podamos movernos bueno, se les cae el pelo. Y bueno, que el proceso reformista, que hasta luego, Lucas. Y no sé, que asesinato de Martin Luther King, que está I Have a Dream, que está por los derechos, luchando por los derechos civiles en los años 60. Está también lo de el hambre de Biafra, que no sé si os acordáis, porque los músicos hacían muchas reuniones para conseguir dinero, para conciertos, para conseguir dinero para Biafra, que había tenido una guerra civil, que está por Nigeria, por ahí. Y yo que como soy de esa época, bueno, no soy de esa época, tenía 10 años, una cosa así, o 9 años. Pero claro, como veía las revistas, yo creo que aprendimos inglés por inmersión, porque son unas fotos maravillosas. Bueno, el Club de Roma estudia el crecimiento, o sea, llaman desarrollo, pero el crecimiento limitado. Estamos en la, no sé... bueno, sí que hay una lucha contra la farmacéutica esta Cortegán, porque los somníferos estos han producido, estamos en los años 60, deformaciones fetales. Y bueno, en la llegada a la luna, que nunca sabremos si es verdad o es mentira, ni el Armstrong que pisa la luna, yo creo que es verdad, pero sí que me lo creo todo. Y bueno, los festivales de Woodstock. No sé si se dice así. Bueno, ahora os voy a hablar de unos movimientos, ¿cómo diría yo? De unas muestras que hay arquitectónicas en esta década de los 60 que son una maravilla. Voy a hablar por encima porque tampoco, ya llevo 11 minutos y ya me vale. Si digo, a ver si lo hago más breve algún día. Y entonces os voy a hablar del brutalismo. Ya sabéis que el otro día os conté que el brutalismo, suena muy feo la palabra brut, que también está el art brut. Y entonces es un tipo de arquitectura, ¿cómo diría yo? Ética, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de una facultad en Harvard siempre está Harbacete, me acuerdo, mis niños siempre que digo Harvard me dicen Harbacete. En la Facultad de Artes Visuales Harvard la hace, ¿cómo se llama? Le Corbusier, que es la última época, yo creo que es el último edificio que hace Le Corbusier, que está a mitad camino entre el último Gropius y Kant. Y es una preciosidad, porque está todo cemento, con unas luces que entran, bueno, es una pasada de bonito. Y lo que le pasa al pobre Corbusier es que todo el mundo le tiene manía, ya están mis gatos aquí pegando empujones, niños, estate quieto, le tiene manía, porque le han robado, el escarabajo es un diseño suyo, le han robado el edificio de la ONU, es genial simplemente, pero resulta que la ha hecho Chandigarh, y como dije el otro día, y entonces tiene muchísimo prestigio, y aunque sea un viejito, saben que es un genio, se pongan como quieran, es un genio que es capaz de metamorfosearse con los tiempos, adquirir los nuevos movimientos, y ahora hace un edificio precioso, hace una facultad de artes visuales dentro de Harvard que es increíble, una maravilla. Yo creo que es el último edificio y es art brut, o sea, ese brutalismo de arquitectura. Ya me están dando los calores cuando empiezo a hablar con vosotros. ¡Ay! No me lo puedo quitar. ¡Ay! Entró en calor. ¡Ay! Bueno, realmente el brutalismo lo que hace, ya sabéis que se pone muy de moda Mies van der Rohe, los edificios con la cortina de cristal, etcétera, que son muy elegantes, muy homogéneos, son perfectos, ¿no? Entonces, como que los arquitectos, estamos en una época donde hay una sensibilidad que se revela contra el autoritarismo, ¿no? Entonces, esto trasciende al arte, trasciende a la arquitectura, trasciende a todo. Y vaya recortazos que me he pegado. Y entonces eso trasciende a la arquitectura y entonces la gente está diciendo, pero ¿y por qué no mostramos las cosas tal cual son? ¿Por qué tenemos que estar siempre disimulando con piedras pegadas, mármoles falsos, lo que hay debajo, etcétera? Vamos a hacer edificios con su material y lo vamos a dejar, ¿cómo se dice? Hormigón, y lo vamos a dejar tal cual y le vamos a dar forma, porque además es bastante moldeable y se puede hacer lo que queráis. Y bueno, que
que lo que se hace es una arquitectura, como diría yo, rebelde, por decirlo de alguna forma, porque ya sabéis que las cortinas estas de cristal eran como muy elegantes, por decirlo de alguna forma, pero es que también se están rebelando contra lo que tiene que ser, ¿no? Y entonces en esta época está Kant, que ya sabéis que os hablé el otro día, el último Mies van der Rohe, hay una serie de arquitectos que van a trabajar el Art Brut y otros que empezarán trabajando el Art Brut y que será una etapa que pasará. Ellos no quieren, como diría yo, ocultar las diferentes cosas del edificio y las diferentes funciones que tienen. El término viene por béton brut, que es hormigón en bruto, que se le llama así también. Es una tendencia arquitectónica que le llaman béton brut, porque me imagino que es francés. Y ya he dicho que es más ético que estético. Y bueno, mirar, se pone tan de moda que llega hasta incluso pasado los 70, o sea, atraviesa la década de los 60, pero vamos, la década de los 60 es su época. Bueno, ahora voy a hablar de las expresiones, de las cosas que se hacen con hormigón en la década de los 60, que os vaya a quedar sorprendido. Lo voy a poner mañana porque ahora me acostaré en el blog. Os recomiendo que veáis por favor los blogs porque las imágenes hablan más que 1000 palabras. Bueno, ahí se hacen curvas en vez de ángulos. Ahora os voy a hablar un poco de la ópera de Sydney, que yo me he sorprendido, que realmente es un proyecto del año 56, pero genera tal polémica en la sociedad australiana que hasta 1974 no se puede inaugurar. Imaginaros, desde el 56 hasta el 74, o sea, qué barbaridad. Yo qué sé, 18 años. No sé, alucino, pero es porque es una lengua de mar, son como cascarones que son como velas infladas, en fin, pero me he quedado, yo pensaba que la sociedad australiana, al ser una sociedad nueva, era más, ¿cómo se dice? Más progresista sería la palabra, pero me he dado cuenta que no mucho, tuvieron que esperar años y años. Pero vamos, se hace en esta época, se hace en la década de los 60, por eso lo he incluido. Y vamos a ver. Voy a hablar de los aeropuertos primero, antes de hablaros de Sydney. En los aeropuertos, antes de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente los aviones se usaban para temas militares y se acabó lo que se daba. Pero a partir del año 45 y sobre todo a partir de que Estados Unidos se hace una potencia, pues empieza la aviación civil y cada vez va más porque es un negocio tremendo. Y entonces todo el mundo, lo que antes hacían los transatlánticos, tardaban día y día, pues ahora los aviones en pocas horas te ponen en la otra esquina del mundo. Y entonces van más porque sencillamente, y al principio empieza siendo algo lujoso, algo inalcanzable, pero después realmente que la gente toma un avión para pasar unas vacaciones, pues es algo casi habitual al alcance de todos los bolsillos. Y entonces la aviación civil entre los años 50 y después ya los 60, que es donde estamos, toma un auge que para qué. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los años 60 se construyen muchísimos aeropuertos, me refiero a hangares para aviones, digamos, lugares para despegar y tal. Entonces llaman a los mejores arquitectos y claro, estos construyen lo que es la sensibilidad del momento y construyen cosas preciosas. Y entonces, con hormigón, por supuesto, hasta que hay una desgracia en Berlín, en un palacio de congresos y hay muertos y tal, pero hacen cosas muy sofisticadísimas, que después Zaha Hadid la haría, pero se hace con un equipo, y bueno, y también lo hará Kenzo Tange, que se hacen con un equipo de ingenieros tremendo, porque eso de hacer una locura está muy bien, pero después van y se caen, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, refleja el espíritu de la época, el que se quieran hacer cosas diferentes, no todo cajas, cajones, que sí, ya eran muy elegantes la arquitectura moderna, pero estaban ya un poquito empachados, estamos ya en los años 60. Bueno, entonces tengo que leerlo, la fecha, entre 1956 y 1962, este es un máquina, hijo de un arquitecto que os he hablado de él, es un finlandés, se llama Eero Saarinen. El otro día os conté que este Eero Saarinen era muy tranquilo y en vez de hacer un rascacielos en Skyline, hace para la General Motors, hace un proyecto precioso de 1 o 2 plantas que eran laboratorios para experimentar y que bueno, que ha pasado como un incunable de la arquitectura. Pero resulta que con el paso del tiempo, como los artistas, porque son artistas, este es un súper escultor, pues se vuelve más expresivo y entonces ahora hace como ¿cómo se llama? Donde se parten los aviones, pero que es como un pájaro que vuela precioso con unas cristaleras de cemento, es una preciosidad. Ha quedado la historia de la arquitectura. Yo, vamos, no lo he visto, pero lo he visto en fotografía y lo he visto más de una vez. Se llama la Terminal de la TUA, del JF Kennedy Airport de Nueva York.
y bueno, no es que sea tan grande, pero es totalmente un pájaro que va a empezar a volar por el cual se le mete por los cuatro costados la luz. Y bueno, que las cubiertas, hoy creo que no está permitido eso, porque ahora cuando llegas al aeropuerto tú no puedes ver las pistas, porque en un momento dado se vuelven militar, si pasa cualquier contienda y tal. Entonces ahora los aeropuertos lo han hecho como cegados. Antes yo me acuerdo hace años que llegaba a un aeropuerto y podía ver cómo partían los aviones, llegaban los aviones y todas esas cosas. Ahora no, ahora todo eso está cegado. Tú vas a tomar un vuelo y solamente ves el avión y entras por un tubito, pero no sabes la disposición que hay del aeropuerto, por lo menos los aeropuertos que yo conozco. Bueno, a ver, entonces este aeropuerto de La Túa que hace Serinen, el finlandés, tú cuando llegas con el taxi, ¿sabes? Ves tu avión, la terminal de La Túa es precioso, pero precioso, y supone también como un referente porque se están construyendo muchísimos aeropuertos, y se hace tan famoso porque resulta que muchísimas películas se ruedan en esa terminal de La Túa, entonces se hace súper famosa película porque es como futurista, y estamos en los 60, porque es que, mirad, yo lo he dicho muchas veces, a mí Estados Unidos me resulta muy contradictorio esta sociedad, porque resulta que hacen como cosas éticas y a la vez cosas como abusos, no sé cómo decir, ¿no? Ni lo entendía antes ni lo entiendo ahora. Y entonces, lo mismo que hay una investigación y un afán de llegar a la luna y un afán de tal, por otro lado estaba ocurriendo Vietnam, por otro lado sus estudiantes estaban luchando, en fin, no acabo de entenderlo. Hay una sociedad también por la lucha de los derechos civiles de la gente de color, o sea, como que conviven varias, claro, son casi 300 millones de habitantes, queremos verlo como una cosa homogénea de Europa, ¿no? Y son como varias sociedades en una. Bueno, como nos pasa a todos también. Bueno, estamos en la esta. Bueno, este Saarinen, Eero Saarinen, en 1962, a la vez que está terminando esto de la TUA, le encargan que haga el aeropuerto de Washington DC. No sé cómo se llama, Dulles Airport de Washington DC. Entonces, claro, aquí no puede hacer una locura, pero dentro que tiene que hacerlo más monumental porque está haciendo el aeropuerto de la capital de Norteamérica. Entonces, como que no puede hacer una escultura, pero sí que se nota, lo hace muy monumental, porque tiene que ser como un punto lujoso, pero sí que deja como un sello personal en los, ¿cómo se llaman? Ay, en los pilares, lo hace como anchos por abajo, bueno, es súper bonito también, os pondré fotografías de todo. Bueno, y el que tiene es un proyecto humano, porque ha hecho primero esa locura, le ha gustado todo muchísimo, y le han encargado un aeropuerto más poderoso, el de Washington, y entonces tiene que ser como más conservador, por decirlo de alguna forma. Bueno, ahora os voy a hablar de otro tipo de arquitectura que se hace en los años 60 y que lo hacen otro tipo de arquitectos, porque claro, todos son arquitecturas, pero las sensibilidades son distintas y el contexto y el entorno también es diferente. Entonces, os voy a hablar tengo que mirar la fecha, 1920, Hans Sjörum. Este Hans Sjörum era coetáneo de Walter Gropius en los años 20, hacía un tipo de vivienda muy particular, es como muy introvertido, ¿cómo diría yo? Muy contenido, esa sería la palabra. Entonces este señor va poco a poco consiguiendo muchísimo prestigio. Él no parte de datos previos, porque dice que él cuando construye una casa hay que ver dónde va a estar el cuarto de estar, o sea, como que no tiene plano de un principio. Y su edificio y sus proyectos tienen una forma un tanto rara, porque él dice que lo de la forma es lo de menos, que lo más importante es la función. Entonces él cuando construye una casa tiene que hacer una casa agradable, armónica. Él dice mucho la palabra armónica. Bueno, entonces él adquiere mucho prestigio en Alemania, va creciendo poco a poco a pesar de las guerras mundiales y a pesar de todo. Y entonces dentro de Alemania construye muchísimo en Berlín, más que nada es un arquitecto berlinés que construye en Berlín. Y adquiere muy buena fama porque es un señor, como te diría yo, muy comprometido con todos los proyectos que hace, que va creciendo muy despacio, pero que al final crece arriba. Bueno, y entonces llega un momento en que entre el año 60 y 63 le encargan el edificio de la Filarmónica de Berlín y entonces se ha convertido en otro incunable de la arquitectura, que es una preciosidad, es la culminación de la construcción orgánica. Entonces, tiene unas terrazas, tiene unos bloques para los espectadores no tienen columnas, se ensamblan en el interior del edificio. Los espectadores no tienen que salir al pasillo. Si quieren ir a algún sitio, la acústica es exactamente igual de buena en todos los lugares. Y la orquesta está en medio. El público los rodea.
tiene una óptica perfecta, la orquesta está abajo y el público está arriba. Bueno, ya lo he dicho, que si quieres salir, o sea, si quieres ir a donde sea, no necesitas salir a ningún pasillo, que eso está súper mal resuelto en otros teatros que estaba. Yo he estado como vosotros en montones de conciertos y es un rollo, para ir a no sé dónde tienes que dar vueltas, te pierdes, bueno. Y tiene una impresión óptica perfecta. Este sitio también se hizo como un centro de arte, se ha quedado como en la historia de la arquitectura. Y también tiene biblioteca, tiene un hotel, tiene tiendas, bueno, en fin. Ahora vamos ¿cómo se llama? Al abanderado olímpico. Ahora os tengo que hablar de un italiano y una fecha que sea entre 1930 y 1935. Está un señor que se llama Pierluigi Neri y erige el estadio de Florencia en hormigón armado. Pero él se basa en una idea muy inteligente que le han copiado todos para hacer un espacio donde se va a reunir muchísima gente y van a nadar o van a hacer deporte. Claro, no puede haber columnas. Y entonces lo que hace es que utiliza el patrón del hangar de los aviones y entonces ese espacio es el que construye, en el que se basa la idea de un hangar. Y a partir de ahí, porque este espacio tiene que tener miles de personas, entonces lo que pone arriba son unas costillas de hormigón prefabricadas que van como enlazadas, que hace que posible digamos, la tensión, las tangentes se aguanten desde arriba, como pasaba en el Hagia Sofia, que es del siglo V o VI, para no tener columnetas. Esas cúpulas que tienen se aguantan entre ellas, ¿no? Entonces mete como unas costillas prefabricadas de hormigón arriba. Entonces se lo copian bastante. En el 56-57, tengo que leer la fecha, Neri erige el Palacetto del Sport para la Olimpiada de Roma. Y bajo esa cúpula ya ha mejorado la idea que tenía en un inicio. De casi 100 metros de diámetro en la cúpula se pueden acomodar 16.000 espectadores. Y entonces esto lo copia la gente, los arquitectos que vienen detrás. Está Kenzo Tange, que lo copia, pero bueno, este ya lo copia y lo engrandece, porque hace un estadio para los Juegos Olímpicos. Os lo habré contado, está incluso los sellos en Japón, está el Estadio Olímpico de Kenzo Tange, porque es una monería. Y tiene un pabellón en Tokio, en la Olimpiada de Tokio del año 64, tiene un pabellón excepcional. Tanto es así que lo mismo que Tange ha retomado del italiano, ahora en la Olimpiada de Múnich retomará lo que ha hecho Tange. Tange coloca como un cable entre medio y después tiene como una membrana. Bueno, es una preciosidad, pero una preciosidad. Pero claro, tiene 3 ingenieros detrás, pero dándose caña, porque claro, hacer locura tiene que estar buenos ingenieros, porque si no la resistencia a los materiales se les puede caer y de todo. Bueno, el núcleo, que es un cable de acero tendido entre 2 soportes que sostienen el recubrimiento en forma de membrana. Y bueno, este pabellón, a ver lo que hacen para las próximas Olimpiadas, porque Japón tiene muy buenos arquitectos. Este pabellón de Tokio lo que sirve es de patrón para como he dicho antes, para la siguiente Olimpiada de Múnich del 72, que es como una tienda, porque realmente él dice que lo que se basa mucho en la tradición japonesa. Ya sabéis que lo bueno que tienen los japoneses es que hacen un mestizaje entre su formación occidental y su formación oriental, y él dice que se basa mucho en la tradición japonesa, lo que hace de la construcción japonesa, y en Múnich se lo retoma. Bueno, ahora llegamos a la ópera de Sydney, que es la arquitectura marinera, que se hace también entre los 60 y 70, que yo he dicho que yo me he quedado asombradísima cuando he leído que era un proyecto del año 56, que se inaugura en el año 74, cuando es además, tengo que leerlo, John Husson, no sé si es nórdico, pero no sé si es finlandés. Tiene tal polémica con la sociedad australiana que no hay forma de que lo dejen terminar. Es una lengua que se mete. Este Johnson había estado trabajando en el despacho ¿cómo se llama? Frank Lloyd Wright. Y él tiene mucha influencia de Frank Lloyd Wright y también de, ¿cómo se llama? Alvar Aalto. Claro, es un escandinavo, un nórdico. Y entonces, pues, lo que hace es una preciosidad, porque es una lengua. Bueno, de hecho, todo el mundo pensamos en Sydney y pensamos en la ópera de Sydney. Se ha quedado como el icono, el emblema de la ciudad, se ha hecho famosísima porque es muy bonito. Se mete en una lengua de mar, son como unos cascarones, uno encima de otro, y que se quedan como si fueran alas, o sea, ¿cómo se dice?
lo que llevan los barcos, velas abiertas al viento. Y bueno, el edificio es un edificio totalmente simbólico. Bueno, y ahora llegamos al tratamiento de la historia. Esto se hace también entre los 60 y 70. Resulta que cuando algo es destruido, como pasó en Varsovia, cabe la opción de rehacerlo exactamente igual como era, que es rehacerlo de manera historicista. O cabe la opción, como se hizo en Italia, que es muy interesante porque, claro, pensar que, por ejemplo, en el siglo XIX los arquitectos existe la opción, cuando tienen que restaurar algo, de copiarlo y restaurarlo y que tú no sepas dónde se ha restaurado, que eso lo hacen los orientales en China. Sin embargo, en Europa, cuando se restaura algo, eso lo hicieron los franceses, se deja un poco torpemente hecho para que tú veas qué zonas han sido restauradas y cuáles son originales. Y bueno, y aquí estamos en algo parecido. Entonces se llega ¿cómo se dice? A un edificio histórico y cabe la posibilidad de rehacerlo como era o simplemente dejar fuera, hacer un edificio contemporáneo y dejar todo, porque claro, un edificio histórico cabe la posibilidad de rehacerlo o cabe la posibilidad de que antes de tú tocarlo, resulta que ha habido una época barroca, una época renacentista, una época medieval. ¿A cuál le das prioridad? ¿A cuál de todas? Entonces, claro, lo que hace este arquitecto italiano es que deja visibles los diferentes estratos de las diferentes épocas. Eso me pasa a mí cuando ando por el cauce de Valencia y veo como Valencia tenía problemas porque se inundaban diferentes generaciones, diferentes siglos, han puesto piedras de diferentes maneras, sillares. Y entonces de bonita me quedo muchas veces mirando la pared de la fotografía porque es que se ven siglos y siglos y siglos y siglos de sillares que son totalmente distintos, están trabajados de manera distinta y seguramente están traídos de canteras diferentes. En uno ha crecido la hierba, unos son más grandes, otros más pequeños, están como rellenados con prisa, en fin, porque Valencia es muy muy plana y la han dejado como un parque donde antes transcurría el agua y le han dado un encauzamiento por otro sitio que va al mar sin problema que se inunde la ciudad. Y entonces me acuerdo precisamente cuando estaba viendo esto y entonces lo que se hace es que lo que hace este señor italiano que os voy a decir es que hace una arquitectura moderna donde ves las diferentes etapas, hace una arquitectura actual con cristal, con no sé qué, porque lo que está haciendo son museos, está restaurando el sitio y deja lo actual, lo hace tal y como se hace hoy y deja las diferentes etapas de la historia al aire para que tú puedas ver cuando estás viendo un cuadro, pues que aquí hay un tipo de sillar, un tipo de piedra, un tipo de metal, un tipo de no sé, y es fabuloso porque también mete cemento, pero lo deja también a la vista. Y esto es lo que hace, tengo que leer la fecha, 1956-1964, Carlo Scarpa en Castelvecchio de Verona en 1956-1964, que decide esta última solución. Mira, Castelvecchio, esto en Italia muchas veces, Castelvecchio en Italia es como Alhama en España, Alhama de Murcia, Alhama de Almería, Alhama de Aragón, que es Aljamán, los baños árabes, ¿no? Entonces Castelvecchio, debe haber muchos Castelvecchio, muchos castillos viejos por todo Italia, porque tienes que decir Castelvecchio de Verona, porque si no, no sabes. Como digas Castelvecchio, hay cientos de Castelvecchio. Bueno, y el resultado son estos estratos históricos que cada época, incluso las restauraciones, se unen a través de una estructura abierta que todo el mundo puede ver tranquilamente. Bueno, ahora llegamos al final, que para mí es lo más difícil, me ha sorprendido muchísimo porque no sabía que había proyectos así. Seguimos entre los 60 y 70, me parecen súper modernos, porque os voy a decir una cosa, os vuelvo a repetir, como hay una reacción frente a la autoridad, porque la sociedad piensa que hay una falsa democracia, pues entonces esa reacción ante la autoridad se traduce en edificios de oficinas súper modernos, novedosos. Me he quedado sorprendida, no sabía ni que había edificios de oficina de este tipo. Y entonces, ahora os contaré, he cogido como 2 o 3 proyectos simplemente para verlos por encima, ¿no? Y entonces, no solamente en los 60 son muy creativos porque son muy convulsos, siempre que llegamos a épocas convulsas, son épocas creativas, no me digáis por qué, pero incluso en la guerra, hay unos adelantos tremendos. De hecho, la informática procede de la Segunda Guerra Mundial, de ir, ¿cómo se dice?, adivinando qué es lo que decía el enemigo, entradas, salidas, sí, no, etcétera. Y entonces, a partir de entonces, tiene un empujón, montones de disciplinas, porque claro, es vivir, morir, hay que espabilar, o sea, bueno. Voy a hablaros de 2 arquitectos que se llaman, tengo que leerlos, Kevin Rush y John Dickerlow. John Dickerlow debe ser
holandés por el tipo de apellido que tiene. Y hace en 1961-1968 hacen el primero el Museo de Auckland. Y entonces es una arquitectura abierta, hacen como llaman los ingleses una greenhouse, como un invernadero, es que no sé cómo se dice en Estados Unidos, porque aunque os parezca mentira, hay muchísimas diferencias, incluso a la hora de hablar, yo qué sé, los ingleses y los americanos tienen la misma lengua, como nos pasa a nosotros con Sudamérica. Tenemos la misma lengua, pero ellos hablan mejor que nosotros. Sí, sí, hablan mejor que nosotros. Bueno, es una arquitectura abierta alrededor de un jardín, es como si fuera un invernadero y hacen las cosas alrededor del jardín. El jardín no está fuera, sino dentro. Y entonces, por la misma fecha, han abordado también un rascacielos donde están obsesionados con meter la naturaleza ahí dentro. Es como desobedecer. Como, vamos a hacer algo nuevo, a ver qué disparate nos sale. Y sale una preciosidad. Y claro, pero también os voy a decir una cosa, los que se lo encargan son como la Fundación Ford, o sea, son como muy pijos también para hacer esas locuras, porque imagino que todo el mundo no está por la labor. Bueno, el lugar hacen oficinas. En lugar de la oficina homogénea, adyacente a un pasillo central, crean, por ejemplo, en la Ford Foundation, tienen oficinas que están como integradas con el resto, tienen como un jardín por dentro y entonces una oficina muy bonita, muy sencilla para que el que vaya a trabajar ahí se ponga el mobiliario como le dé la gana, de espalda, mirando al frente, mirando al lado, etcétera. Y es como un enorme jardín de invierno de 12 pisos. Tengo que hacer así porque no sé los pisos que tenía. Es un invernadero dentro de un vidrio y ahí está la oficina. Pero la oficina no está apartada, no está marginada. Y entonces lo que se dieron cuenta es que esto estimula muchísimo la entidad corporativa. Lola, no lo digo en inglés, lo digo traducido, es que es una cosa que nos da un Bellarte, que es algo que produce como, mejora la productividad de la empresa, ¿no? El que tú estés orgulloso o estés a gusto en tu trabajo y te sientas orgulloso de su trabajo. A ver si algún empresario se entera, porque aquí lo hacen igual, pero al revés. Y entonces, porque los trabajadores se saben como respetados, o sea, hay una, no se les deja encerrar en un despacho, sino que las mesas de trabajo y tal están por medio, están en medio de la naturaleza, están con vidrio, le entra luz natural, no hay una ruptura entre lo de fuera y lo de dentro. Y yo digo que encima hay menos depresiones, muchísima más productividad y los trabajadores están orgullosos de trabajar para su empresa. Después hay otro proyecto entre 1900, ya termino, 67 y 71, que es la College Life Insurance Company of America. Eso, lo vuelven a proyectar Roche y Dinkeloo. Y bueno, que son edificios piramidales, son 3 cuerpos de edificios piramidales sobre una planta cuadrada, pero vuelven a hacer una arquitectura muy, muy original. Entre 1970 y 72, tengo que mirar las fechas porque todavía no me las sé, Apple para la Sociedad de Seguros Central Beheer for Hermann Hertzberger, Jan Anthony Luca, Heinrich Edward Niemeyer, este es el nieto de Niemeyer, que es un arquitecto buenísimo también, está aquí en España haciendo cosas. Y lo hacía entre el abuelo y él, el abuelo que se murió con 105 años. Y bueno, solamente deciros que el rechazo del monumentalismo, la exigencia de democracia impulsada por estas generaciones de arquitectos jóvenes de 68, pues trae este tipo de arquitectura. Espero que os haya gustado esta mañana. Volvemos al siglo XV mañana.